muchachos, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar entonces de lo que es la curva de sabores del café. ¿Sí? Eso es muy importante. Curva de sabores. ¿Esto qué significa? Que esos cafés especiales con los que nosotros estamos trabajando tienen diferentes características de sabor. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que el café es ácido, es dulce y es amargo? Bueno, cada uno de estos sabores aparece en un tiempo determinado de la extracción. Vamos a hacer la curva entonces, ¿sí? Esta es una variable tiempo, ¿sí? O sea, significa que hacia este lado es mayor tiempo de extracción. Entonces, lo primero que yo le voy a extraer a mi café y que debe ser imperceptible, o probablemente lo encontramos en algunos expresos, pero no nos da mucha fiabilidad de que realmente sea un sabor agradable. Y es la sal, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a encontrar cuando hacemos nuestra extracción del café. Posteriormente, vamos a encontrar los ácidos, los sabores cítricos del café, ¿sí? Y a mayor tiempo de extracción, a medida que va pasando más el tiempo de extracción, vamos a encontrar los dulces en el café, ¿sí? Con los dulces están todos los que son los caramelos, los siropes, encontramos también las nueces o las almendras tostadas, ¿sí? Todas esas características las encontramos a medida que pasa más tiempo de extracción. Y lo último que vamos a encontrar cuando extraigamos nuestro café son los amargos. ¿Listo? Esos amargos entonces vienen acompañados de algo que para nosotros es muy común en el café, que es la cafeína. ¿Sí? ¿Por qué la cafeína se demora un poco más en ese proceso de extracción? Porque la cafeína es hidrosoluble, ¿sí? Hagámoslo por acá. Hidrosoluble. ¿Qué significa esto? Que la cafeína se disuelve o se diluye en agua. Por eso, incluso tiene mucha más cafeína un método de preparación manual, por decir alguna cafetera de goteo, o si conocemos algunos métodos de extracción, una prensa francesa, una Chemex, ¿sí? Que un espresso. ¿Por qué? Porque el espresso más o menos son 30 segundos de extracción. Entonces, tiene mucha más cafeína un método de preparación filtrado tradicional que el preparado en la máquina expresso. ¿Listo? Vamos a hablar entonces también hoy de algo que es muy importante, que son las variables de extracción de nuestro café. Bueno, tenemos 7 variables específicas. ¿Qué son las variables de extracción? Resulta que las variables de extracción son ni más ni menos que esos aspectos que pueden ser fundamentales a la hora de preparar nuestro café. Realmente son más de 7, pero nosotros vamos a trabajar solamente 7, ¿sí? Esos son los que vamos a trabajar. Entonces, importante a la hora de preparar nuestro café son las variables de extracción. Listo. La primera de esas variables de extracción, ¿ustedes cuál creen que puede ser? ¿Qué creen que es importante? Meditemos un momento. ¿Qué creen que es importante a la hora de yo preparar mi café? Importante. Relación agua-café. ¿Sí? Es un punto fundamental. ¿Cuánto café y cuánta agua voy a utilizar para preparar mi café? Entonces, esta relación agua-café, existen 2 teorías que se manejan alrededor del mundo y se manejan tanto en expresos como en filtrados. En esta vamos a hablar una teoría de porcentajes y vamos a hablar en una teoría de ratios. No hablamos de la teoría de ratios, algunos baristas hablan de la teoría moderna del café, ¿sí? ¿Qué es la teoría del porcentaje? En la teoría del porcentaje vamos a simular que tenemos un método cualquiera de preparación. Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a preparar nuestro café y vamos a utilizar una dosis, ¿sí?
que puede ir entre los 5 gramos a los incluso 14, 15 gramos de café, gramo más, gramo menos, ¿sí? Y voy a establecer un estándar, ¿sí? Digamos que yo trabajo con 8 gramos de café, ¿sí? O sea, yo, Sandra Palacio, trabajo con 8 gramos de café. Ustedes pueden trabajar con la medida que quieran. En este caso, en espresso, hay medidas un poco más específicas. Entonces, si yo voy a trabajar con 8 gramos de café, ¿sí? Voy a trabajar esos 8 gramos de café por cada 100 mililitros o gramos de agua. ¿Por qué mililitros o gramos? Porque resulta que el agua no tiene densidad, ¿sí? No la tiene, por ejemplo, como un yogur o como una bebida un poco más espesa. Entonces, en este caso se puede medir en gramos o en mililitros y da exactamente la misma cantidad. Entonces, si yo voy a trabajar 8 gramos de café por 100 gramos o mililitros de agua, ¿sí? Ese es un estándar para preparar mi café. ¿Eso qué significa? Que yo estoy preparando un café al 8%. Esa es la cantidad de café que voy a utilizar. Esto sobre todo lo empleamos cuando hablamos de métodos de filtrado. Entonces, cuando ustedes vean el próximo curso, vamos a adentrarnos un poco más en este aspecto. ¿Qué trabaja uno cuando está trabajando cantidades de café en la parte de espresso? Resulta que la cantidad de café que yo voy a utilizar en espresso depende básicamente de la canastilla de la máquina espresso. Entonces, normalmente, ¿qué medidas se están utilizando o qué medidas son las más comunes en el mundo de los baristas? Hablamos de medidas de los 8 a 10 gramos más o menos de café. Eso es lo que normalmente un barista estaría utilizando, 8 a 10 gramos de café. Y cuando hablamos de ratios, hay dos teorías en ratios, la una para expresos, la otra para filtrados. ¿Qué significan en ratios? Ratios significa que yo lo que voy a hacer es, por cada gramo, ¿sí? Porque aquí sí vamos a utilizar la misma unidad de medida, o sea, yo voy a hablar de gramos y gramos, no voy a hablar de gramos y mililitros, voy a hablar de gramos y gramos. Por cada gramo de café, yo voy a estar hablando de una medida de café preparado, ¿sí? No de café en grano, no de café para preparar, sino de café preparado, o sea, de café líquido, ¿sí? Esas son las medidas en ratios. Entonces, si yo en mi portafiltros de la máquina expreso estoy utilizando 16 gramos de café, una medida 1:1 significaría que por esos 16 gramos de café, yo voy a extraer, por esos 16 gramos, de café, yo voy a extraer 16 gramos de bebida, ¿sí? 16 gramos pongo en mi portafiltros de café en grano, pues en grano no molido realmente, y preparo 16 gramos de bebida. Esa es la medida en ratios. Esta es la relación agua-café, o sea, qué tanto café voy a utilizar por qué cantidad de agua. En este caso, en ratios en expreso es qué cantidad de café por qué cantidad de bebida preparada. ¿Listo? Ahí está nuestra primera variable de extracción, que es la relación agua-café. Algunas de estas variables podrán pensar que no son tan específicas del expreso. No, sí son específicas porque el expreso, ¿sí?, es una bebida filtrada. Independiente de que se separa en el mundo del café y por un lado nos hablan de expreso, por el otro lado nos hablan de filtrados, realmente el expreso o la máquina expreso es una máquina para hacer filtrados, ¿sí? Entonces, primera, ya sabemos relación agua-café. La segunda variable que vamos a emplear es el agua. La calidad un poco húmedo el tablero, la calidad del agua. ¿Qué significa? Que yo debo utilizar siempre para preparar mis métodos aguas de la mejor calidad. En este caso, ¿cuáles? Aguas filtradas,
¿sí? Donde cualquier tipo de sedimentación, de sólidos totales disueltos o TDS, de partículas o de sabores hayan desaparecido. Para eso hay diferentes clases de filtros, ¿sí? Hay algunos filtros que retienen algunas partículas o que retienen otros o algunos minerales, ¿sí? Presentes o sabores presentes en el agua. Hay unos que funcionan más para otro tipo de aspectos. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a utilizar son aguas filtradas. Si no hay aguas filtradas, vamos a utilizar agua de botellón. Ya si no hay agua de botellón, obviamente si vamos a usar la llave, agua de la llave, de la pluma, de la canilla, dependiendo de la región en la que estemos, pues que es el agua del acueducto, y en lo posible siempre trabajemos con aguas tratadas, ¿sí? Eso es lo más importante, la calidad del agua a la hora de preparar nuestro café. Los invitaré de pronto a que ahondemos un poco más en este tema cuando estemos hablando de filtrados, no cuando estemos en esta clase de expresos, ¿sí? Ya tenemos entonces dos variables de extracción. Las variables de extracción entonces, relación agua-café y la calidad del agua. Lo otro, temperatura. Estoy segura de que ustedes han oído en algún momento, ¿sí?, hablar de cuál es la temperatura ideal para preparar el café. Listo, temperatura. Básicamente se dice que la temperatura ideal para preparar café está ubicada entre los 85 y los 96 grados centígrados. ¿Que con agua fría podemos preparar café o con aguas a bajas temperaturas? Esa es una pregunta que les haré más adelante. Pero en este caso podemos hablar de que hay temperaturas entre los 85 y los 96. Preferiblemente, hablamos entre los 85 y los 90 grados centígrados para métodos filtrados, ¿sí? Y temperaturas más o menos de los 90 a los 95, 96 grados centígrados. Eso depende también mucho de la región en la que nos encontremos. Entonces, temperaturas entre los 90 y los 95 grados centígrados para la preparación de las bebidas a base de espresso. Esa es básicamente la temperatura de agua que vamos a utilizar. Hablemos de otro aspecto que también es muy importante. Este sí es fundamental a la hora de hablar de métodos de filtrado, y es la turbulencia. Es que el tablero me queda un poco húmedo y no escribe bien. La turbulencia. Básicamente la turbulencia, ¿qué es? Es aportar velocidad al agua para que cuando choque con las partículas de café se genere una mayor extracción. En este caso, en el espresso, probablemente no tenemos una turbulencia, que básicamente es como cuando revolvemos el método o el café que estamos preparando para generar un café con mayor potencia, un café un poco más fuerte en su extracción, ¿sí? Bueno, ya tenemos tenemos ya 4 variables de extracción. Vamos a trabajar entonces otra variable de extracción, en este caso, el método. Bueno, no escribe muy bien. El método de preparación. Vamos a usar el azul. El método de extracción. Dependiendo del método, vamos a tener las canastillas o los recipientes en los que vamos a preparar, ¿sí?, nuestra bebida. En este caso, en la máquina expreso, ya hablamos entonces de cuáles son las partes de la máquina expreso, cómo son sus canastillas, qué capacidad tienen estas. Pero también hay otros métodos de preparación, en donde la importancia del método es cómo se elabora o cómo se establece la cama de café, ¿sí? De eso depende también mucho nuestra extracción.
Pero tampoco en este caso vamos a profundizar en este aspecto, en el aspecto del método. Vamos a hablar algo que también es muy importante a la hora de preparar café. Y es la molienda. Hay diferentes métodos o alternativas para moler, y eso es algo que quiero que ustedes investiguen un poco más a fondo, qué tipo de molinos hay, ¿sí? Igual en la próxima clase también los vamos a ver, pero quiero que ustedes investiguen un poco más. Resulta que por ahora los vamos a dividir solamente en molinos para filtrado, molinos para expreso. Normalmente, y eso es algo que en la gran mayoría de las tiendas de café los dueños o quienes están haciendo el montaje lo olvidan, y es que es un molino para expresos y un molino completamente diferente para filtrados. Claro que ya en el mercado hay molinos que funcionan para las dos cosas, ¿sí? Puede servir tanto para filtrados como para expresos. Pero en este caso vamos a hacer una división. Resulta que los molinos para filtrados van desde moliendas finas, medias y gruesas. Y en los puntos intermedios de estos hay diferentes alternativas para las moliendas. Hay moliendas entre finas y medias, ¿sí? Hay diferentes aspectos. Y entre medias y gruesas también lo hay. Incluso sobrepasa un poco de lo que podríamos llamar gruesas. ¿Qué podría ser una molienda fina? Una molienda fina podría ser algo muy parecido a la sal de mesa, ¿sí? Vamos a ponerla acá, sal. Una molienda media podría ser una molienda similar en tamaño, ¿sí? Y se los especifico así, porque muchas veces lo que para mí es una molienda media, para ustedes probablemente no lo sea. Ustedes la consideren un poco más gruesa o menos gruesa. Entonces, para poder estandarizar un poco y hablar de cosas que para nosotros son un poco más tangibles, no tanto en números, estamos hablando de que una molienda media es el azúcar, pero el azúcar morena, ¿sí? Estamos hablando de azúcar morena. Y grande podría ser incluso partículas como la sal marina e incluso como el Milo. Esos son los tamaños que tienen las partículas de molido, o los tamaños de molienda que hay. ¿Qué vamos a ver en los molinos? Que la gente lo pregunta mucho. Ah, pero es que mi molino tiene una numeración o mi molino tiene unas bolitas donde se va marcando cuánto, dónde lo ubico. No. El barista tiene que aprender a trabajar algo que yo llamo al ojo por ciento, ¿sí? Yo tengo que aprender a calibrar mi ojo para saber cuando yo miro la molienda, ¿sí? Cuando yo me pongo un poquito de café molido en la mano, qué molienda es, si es la molienda que yo necesito o no. Igualmente en expreso hay una ventaja muy grande, y es que ese tamaño de molienda la va a dar la calibración del molino como tal, que ya más adelante veremos. Sí, somos nosotros mismos los que vamos a calibrar esa molienda y a decidir dónde sabe mejor nuestro café, ¿sí? Y en expreso entonces vamos a trabajar moliendas finas, ¿sí? Las moliendas para expreso siempre son finas, pero dentro de esas finas también hay una especie como de clasificación, porque hay desde la más fina, ¿sí?, hasta la fina un poquito más gruesa. Pero siempre que estemos hablando de expreso, vamos a estar hablando de moliendas finas. Eso es muy importante. Hay molienda para filtrados y hay molienda para expresos. Y normalmente no son el mismo molino, en algunas oportunidades sí lo son. Bueno, vamos a parar aquí un segundo. Bueno, continuamos entonces con lo que es el tiempo de contacto, que es nuestra última variable de extracción. En este caso, el tiempo de contacto es cuánto tiempo, y esto se relaciona muchísimo con la molienda, cuánto tiempo va a estar en contacto el agua con el café.
Si hablamos de expresos, estamos hablando de que normalmente los tiempos para expreso son tiempos bastante cortos. Son tiempos que pueden ir entre los 15 y los 40, 45 segundos de preparación más o menos. Entonces, son tiempos en que vamos a tener muy poco contacto agua-café. ¿Y debido a qué? Porque también tiene una relación directa con el tamaño de la partícula. Como estamos hablando de partículas tan pequeñas, si nosotros tuviéramos demasiado tiempo de contacto del agua con el café, lo que estaríamos generando son cafés muy amargos y desagradables de sabor, ¿sí? Lo que llamaríamos en el mundo del café una sobreextracción. Entonces, chicos, por el día de hoy creo que ya es suficiente. Hemos hablado sobre las variables de extracción. Hemos hablado también sobre cuál es la curva de extracción de sabores. Y lo más importante, les dejo una tarea. ¿Cuáles son los tipos de expreso? Eso es muy, muy importante. ¿Qué expresos voy a encontrar yo? Entonces, ya más adelante les voy a dejar en el grupo de WhatsApp la tarea más completa para que se vayan enfocando un poco en lo que es esto. Y recordemos, en nuestra última clase lo que vamos a hacer es preparar una bebida. ¿Sí? Esta bebida, como nosotros normalmente no tenemos en nuestra casa una máquina de espresso, entonces lo que vamos a hacer es un café tipo espresso, o sea, un café más bien cargado. Con ese café negro cargado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una bebida. Así como yo les he venido pasando recetas, ustedes en este caso van a hacer una bebida. En esta bebida, que es algo muy, muy importante, y eso sí se los voy a dejar aquí para que lo tengan muy, muy en cuenta, ¿sí? Esa bebida debe llevar café, eso sí es importante. Debe llevar un café tipo espresso, o sea, un café filtrado fuerte. Debe llevar cualquier tipo de licor. Ya este no escribe. Debe llevar cualquier tipo de licor. Puede o no llevar licor, no importa. Debe llevar algún tipo de endulzante, ¿sí? Puede ser azúcar, azúcar morena, panela o algún tipo de edulcorante químico o la stevia incluso. Entonces, llevar cualquier tipo de endulzante. Puede llevar además algún tipo de lácteo, helado, leche, kumis, el que ustedes elijan si quieren, si no, no lo tiene que llevar. Algún tipo de lácteo. Puede tener algún tipo de hierba aromática o alelopática, flores, no sé. Lo único que no puede llevar es ningún, como llamaríamos hoy en día, el cilantro salvaje o hierbas que generen algún tipo de alucinación o alucinógenos, ¿sí? Entonces puede llevar cualquier tipo de hierba. Puede llevar también frutas, es importante, puede llevar frutas. Puede llevar lo que ustedes quieran. Ustedes van a diseñar esta bebida, van a diseñar esta receta. Y en la última clase me van a presentar un paso a paso de esta bebida. Bien sea con fotos, ¿sí? Y la receta, o me hacen un pequeño y corto video de cómo se preparó la bebida como tal. Pero muy, muy importante, debe quedar una receta escrita para que yo, si en cualquier momento yo quiero hacerlo, pueda replicar la bebida. Y algo que es muy lindo y muy importante, pensemos que esa bebida se puede vender algún día en una tienda de café, entonces debe ser visualmente muy atractiva para nuestros clientes, ¿sí? Que sea algo que de verdad me invite, que yo veo pasar un mesero y yo digo, yo quiero esa bebida. Probablemente me guste o no me guste, no sé, pero si yo la veo, que yo diga, esa es la bebida que yo me quiero tomar. Pero conociéndolos, yo sé que van a tener bebidas muy, muy, muy ricas. Igual, si quieren preparar además de una receta de una bebida, además, estoy diciendo, pueden preparar también algo de comer, ¿sí? Una salsa para una carne, algún tipo de postre o algo que tenga café tipo espresso. Entonces ya me despido el día de hoy. Fue un placer haber estado con ustedes y se cuidan muchísimo.